Vamos a darle la bienvenida y a introducirlo también en el tema y preguntarle cuál es, a juicio de él, la principal preocupación de los uruguayos al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¿Cómo anda? Muy bien, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar acá nuevamente. ¿Para usted cuál es? Yo creo que todas son preocupaciones importantísimas para la gente. La suma de cada individuo hace la gente, ¿no? A algunos les pega más la seguridad, creo que hoy por hoy, sin lugar a duda, relativamente es a más gente que le pega la seguridad que otras cosas, pero el tema económico también, la pérdida de trabajo. Hay muchos problemas y podemos hacer otras preguntas más que no están formuladas ahí. El problema de la droga, cómo le está pegando, el problema de la deuda. Cómo está, hay gente que está tan angustiada y acogotada con el tema de la deuda, que capaz que está por arriba de todo y vive en un barrio, yo qué sé, con seguridad y no tiene tanto problema en ese tema. Pero en general son todos temas a resolver, son todos temas gravísimos. Si usted me dice a mí cuál es el peor problema, para mí es el deterioro de la sociedad, el tobogán en el que está la sociedad, donde cada vez vale más todo, donde cada vez la gente va por la ley del mínimo esfuerzo, menos compromiso, ya no está aquello de que salgo adelante en la vida con mi esfuerzo. Hay un tema cultural que las proyecciones hacia adelante hacen que este país va a estar cada vez peor si no logramos hacer un cambio a tiempo. El tema demográfico es gravísimo, es gravísimo. Yo no sé, nadie lo va a decir en la esquina de 18 de Ejido del tema demográfico, pero el país está condicionado por su demografía y si no se cambia esa realidad, bueno, yo creo que son todos importantes. Usted me dice cuál es el más urgente, porque el urgente es el que le cuesta la vida esta noche. Bueno, es el de la seguridad. Pero bueno, si nos quedamos en seguridad, hay una frase suya de la campaña 2019 que bueno, hizo roncha en su momento, aquello de se acabó el recreo, ¿no? Sin embargo, da la impresión, a pesar de que el último gobierno y el último ministro del Interior, Martinelli, decían los números nos da bien, excepto en homicidios, con los que no hemos podido, hemos bajado el resto de los delitos, era algo que el Frente Amplio miraba con cierto recelo y hasta desconfiaba, ¿no? Me tocó hablar con líderes importantes del Frente Amplio, caso Jorge Díaz, que hoy es prosecretario de Presidencia, y decían, bueno, no sé si están así porque también hubo, y se supo, intentos por no alentar el registro de determinados delitos. ¿Usted cree que no se ha podido terminar el recreo? Por supuesto, no se terminó el recreo, sigue el recreo, por supuesto, qué duda. ¿Y qué faltó? Y faltó muchas cosas. Mire, nosotros desde el primer día, yo personalmente con los distintos ministros del Interior hemos llevado propuestas para hacer cosas diferentes en materia de seguridad. No se implementaron. Vamos a entender, estamos igual tal vez que hace 5 años, no ha habido cambios significativos, tal vez si no se hubieran hecho determinadas cosas que se hicieron, determinadas conductas, actitudes, determinadas políticas, tal vez estaríamos peor, eso no lo sabemos, no lo sabemos. Pero el hecho es que estamos muy mal, muy mal. Y no es que no se pueda arreglar. Nosotros vemos cómo hay países como que tenían situaciones tal vez mucho más graves que la de Uruguay, que han sabido enfrentarlas. La ciudad de Rosario, acá no muy lejos, cómo ha cambiado sustancialmente a partir de políticas diferentes. Yo creo que aplicando determinadas políticas diferentes se puede mejorar muchísimo en materia de seguridad. Lamentablemente no se han aplicado. Las políticas que se vienen aplicando son las mismas que se habían implementado en los primeros gobiernos del Frente Amplio, se siguieron aplicando en el gobierno de la coalición republicana y se siguen aplicando ahora, políticas que han alejado a la policía del vecino. Bueno, los presos que no se están rehabilitando, por más que digamos lo que digamos, es un agravamiento de la situación de cada uno de los que entra ahí. Cuando salen 2 o 3 años después salen mucho peor. Digan lo que digan, yo sé que se hacen esfuerzos y todo, pero indudablemente que no están dando resultados. Hay muchas cosas a cambiar que no se han implementado. ¿Qué faltó? Bueno, faltó realmente tener una óptica diferente para enfrentar este problema de la seguridad. Vamos a ver, nosotros estamos dispuestos siempre a hacer aportes, a colaborar, a llevar ideas y bueno, y ser parte de la solución y no del problema, cualquiera sea el gobierno, incluso con este gobierno. Manini, no lo hemos tenido en Buscadores desde el balotaje para acá, entonces quizás sea una buena oportunidad para saber qué responde al bajón electoral que tuvo Cabildo. Lo hablábamos hace unos días para Montevideo Portal, pero bueno, Cabildo pasó a ser una sensación en 2019, dio un batacazo en el sistema político y consiguió 3 senadores y 11 diputados, y hoy tiene
2 diputados. ¿A qué atribuye este bajón electoral? Bueno, realmente que hay muchos factores, hay factores externos y factores internos. Dentro de los factores que obedecen a uno, que obedecen a nosotros, probablemente que cometimos errores. Tal vez un error estratégico grande fue abrir demasiado el abanico de adversarios radicalizados políticamente hablando, por las distintas posturas de Cabildo Abierto en distintos temas. Nunca es bueno en la guerra y en la política abrir tantos frentes, tener un espectro de enemigos tan variado. De enemigos lo digo en términos adversarios, adversarios, vamos a hablar de adversarios políticos, tan variado, digamos, tan amplio, un abanico. Nos enemistamos con el lobby forestal cuando propusimos una ley forestal para limitar las plantaciones en las mejores tierras del país. No solo con el lobby forestal, con mucha gente que está vinculada a ese lobby. Nos enemistamos con los prestamistas, con las financieras cuando propusimos soluciones al tema de las deudas. Nos enemistamos con quienes tienen determinadas posturas en tema de drogas, liberación de drogas, etcétera, porque tenemos posturas muy firmes en contra de eso. Nos enemistamos en el tema violencia de género, ley 19.580. Todo eso, digamos, hay mucha gente que está alineada en esto, y nosotros tal vez tuvimos el gran error estratégico de haber sido demasiado frontales al decir lo que sentimos y plantear cosas diferentes en esos temas. Entonces, eso por un lado generó que hubiera una suerte de unanimidad anti-Cabildo Abierto, por más que alguien lo va a negar, no, bueno, eso no es así. Bueno, yo para mí claramente desde el primer día hubo cierta hostilidad desde el espectro político, ciertos medios de comunicación, etcétera. Por otro lado, nosotros mismos tuvimos nuestras culpas internas, acá no hay que culpar solamente afuera, ¿no? Internamente tuvimos cierta debilidad al tener ciertas fragmentaciones que no supimos superar o procesar como las procesan otros partidos con mucho más experiencia. Nosotros, nuestras disidencias internas se hacen por la radio, digamos. En cambio, en otros partidos se hacen entre 4 paredes y cambia, y es diferente. Entonces eso también generó una visión negativa de un partido que no sabía procesar esas disidencias internas. Hemos aprendido mucho en estos tiempos, probablemente en el futuro no cometamos los mismos errores. Y por otro lado, hubo también surgieron un montón de ofertas electorales diferentes. Surgió, por ejemplo, volvió al ruedo Bordaberry, que en el 19 no estaba. El doctor Salle, con sus posturas tan radicalizadas, también pudo haber tenido cierta captación dentro de los que antes eran cabildantes. El MPP, que hizo un gran trabajo en los barrios, recuperando mucha gente que había venido a Cabildo en el año 19 y volvió al MPP en el año 24. Es decir, la oferta electoral también hizo lo suyo, hubo un cierto efecto desplome. Es decir, esto es multicausal. Nosotros pagamos mucho derecho de piso por la falta de experiencia. Yo siempre digo, los 14 legisladores de Cabildo Abierto que asumen el 15 de febrero del año 20, los 14 eran debutantes, nunca habían estado un día en el Parlamento. Entonces, eso también genera que se cometen errores, y si los habremos cometido. Pero yo creo que la sabiduría está en reconocer los errores y evitar repetirlos en el futuro. Ahí ese es el gran tema para nosotros en estos tiempos, reconocer lo que hicimos mal y buscar para el futuro no cometer esos errores. Estamos convencidos que las banderas por las cuales nosotros peleamos desde el primer día, las banderas que hemos levantado, la de la deuda, la de la familia, la de las políticas de droga, la de la seguridad pública, la de la forestación, etcétera, un montón de banderas y de causas que hemos propuesto en estos momentos que generaron mucha polémica, todas tienen total vigencia hoy, porque ninguna de ellas se ha solucionado, ninguna podemos decir esto ya pasó, no, al contrario, estamos peor que antes. Entonces, bueno, de una vez por todas vamos a tratar de hacer las cosas diferentes para en ese terreno fértil que creemos que hay, buscar la recuperación del partido. Muy bien. Tomás. Cabildo Abierto formó parte de la coalición de gobierno del presidente Lacalle Pou. Muchas veces el general Manini Ríos no estaba conforme con el funcionamiento de esa coalición. Usted mismo lo ha dicho, en muchos casos no escucharon
a Cabildo Abierto. Pasaron las elecciones, ahora ¿qué pasa con la coalición? ¿Cabildo Abierto sigue formando parte de esta coalición? ¿Va a funcionar como coalición? Bueno, primero, nosotros hasta el último día, hasta el 1 de marzo de este año, integramos la coalición lealmente, dando nuestros aportes y muchas veces en algunas discutidas sesiones parlamentarias dando nuestros votos para que el gobierno pudiera sacar adelante sus proyectos o sus posturas. A veces eran temas de interpelaciones, de postura. Bueno, nosotros en eso nadie puede decir que Cabildo no fue un leal componente de esa coalición republicana. Ahora, una coalición se forma en torno a un fin, con un objetivo. El objetivo en el año 19 era darle o canalizar la voluntad de muchísimos compatriotas que querían cambiar después de 15 años de gobierno Frente Amplio. Canalizar eso, o sea, ganar electoralmente en noviembre del año 19, cosa que se hizo, y luego llevar adelante los cambios necesarios que la gente estaba reclamando en todos estos temas que hablamos recién, ¿no? Seguridad particularmente. La gente estaba reclamando. Bueno, esa era una finalidad. Ahora surge en estos días, porque hay cierta polémica en el tema, coalición ahora en la oposición. Yo, para mí, está faltando lo central, que es ese objetivo. Salvo que me digan el objetivo, que la voz se sienta más fuerte, pero eso para mí no es suficiente. Y máxime, cuando dentro de los partidos de lo que formaron la coalición republicana hay diferencias sustanciales en temas esenciales, como la deuda, la droga, la familia, la seguridad. En seguridad, ¿cuántas cosas nosotros no están de acuerdo el resto de los que eran los partidos de la coalición? Entonces, ¿qué sentido tiene hoy decir vamos a hacer una coalición para oponernos al Frente Amplio? No, nosotros vamos a actuar como hemos actuado siempre, con independencia de criterio. Por supuesto que vamos a apoyar las cosas que entendamos que están bien. El otro día votamos como coalición, si se quiere, sin ser coalición, votamos no homenajear a Sendik, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque nosotros estamos convencidos de que no hay que homenajearlo, pero mañana hay una propuesta que a nosotros nos parece bien, aunque no le parezca bien a los blancos y a los colorados, lo vamos a votar igual. Y si nos parece mal y al blanco y colorado le parece bien, no la vamos a votar. Pero vamos a entender, es lo mismo que hicimos en estos 5 años. Cuando nosotros no estábamos en desacuerdo, lo hacíamos saber, ¿no? Por supuesto, asegurando que, o habilitando que hubiera esa gobernabilidad necesaria. Pero nosotros, nuestra posición la vamos a marcar siempre. Entonces yo creo que no tiene sentido que haya hoy una coalición en la oposición, porque aparte, yo digo, ¿quién va a ser el vocero de esa coalición? ¿Por qué va a ser alguien de otro partido que no coincide con nosotros en temas esenciales, ¿no? Eso sí, nuestra postura, nadie puede decir, no, estos están plegados al gobierno Frente Amplista, porque no es así, no es así. Nosotros tenemos nuestra postura, es diferente, muy diferente de muchas cosas del gobierno Frente Amplista, que es el principal promotor de las desastrosas políticas de droga, por ejemplo en el Uruguay, es el Frente Amplio, pero a veces con la colaboración de blancos y colorados que, habiendo tenido la oportunidad de cambiar el rumbo, no lo cambiaron en los 5 años. Nosotros fuimos muy críticos. Yo tuve personalmente ciertos entredichos públicos con el doctor Radillo por el tema de las políticas de drogas. O la ley 19.580. El Frente Amplio es poco menos que el impulsor, hizo una ley para mí tremendamente negativa, que genera mucho más violencia que la que dice evitar. Al contrario, es un generador de violencia esa ley 19.580. Hemos propuesto cambiarla, no hemos tenido el eco. Y bueno, yo digo, hay tantos temas en los que tenemos diferencias con los demás socios de lo que fue la coalición republicana. Yo digo, ¿qué sentido tiene hoy? Ahora, la política es muy dinámica. Nosotros podemos llegar a tener un denominador común, podemos llegar a hablar un idioma en común, digamos, pero tenemos que ver en estos temas esenciales, bueno, ponernos de acuerdo. Nosotros realmente creemos que hay soluciones que hay que implementar de una vez por todas en muchas de estas direcciones. ¿Van a tener dentro del gobierno, van a ocupar cargos dentro del gobierno del Frente Amplio? Nosotros hemos tenido una postura de decir que es bueno que la oposición esté en las distintas reparticiones públicas con un ejercicio de contralor de la marcha de esas reparticiones, que verifique, que controle, que no se desvíe de sus cometidos la repartición, que no malgaste los dineros públicos. Yo creo que eso es bueno, es sano. Y nosotros como tal, bueno, hemos participado en la reunión, no estamos peleando por tal puesto, por tal otro, ni nada. Yo creo que hay ahí
una especie de reparto que se ha hecho de esos cargos que puso a disposición el gobierno. ¿Cuántos cargos le corresponden a Cabildo? Y a Cabildo se le va a asignar 2 cargos, incluso uno de ellos va a ser honorario, digamos, un cargo, como dice, remunerado y otro honorario, es lo que se prevé en esas conversaciones. Si es justo o no es justo, no sé, pero nosotros no entramos en la pelea porque prefiero este cargo, que no quiero, que esto es chillar, no chillamos por los cargos, lo que se nos asigne, bienvenido, y vamos en ese lugar, o en esos 2 lugares en que estemos, vamos a buscar poner la gente más idónea, más capaz para que pueda ejercer ese contralor que yo entiendo que es necesario. Antonio. Le voy a hacer una pregunta sobre la actual situación justamente de la justicia. Hoy hablábamos, pero para eso voy a hacer un pequeño contexto. Los primeros críticos fuertes a la justicia fue el propio Frente Amplio en su gobierno, fuerte, tanto que acá teníamos un compañero que hablaba de la Suprema Corte de Injusticia, Al segundo que lo vi fuerte en contra de la justicia fue a usted, fue a Manini Ríos, porque criticando la fiscalía habiendo presos por el color de los ojos, por situaciones sin pruebas. Ahora hay un gobierno que está en contra de la justicia también y criticando fuertemente a la fiscalía. Inclusive en un contexto que los otros días hubo una reunión de los presidentes donde una persona, cuando estaba hablando el expresidente Mujica, en voz alta salió a decir que había presos políticos y un poco alineado. ¿Qué opina? Y quiero decirle algo también, en la encuesta de buscadores va primero la justicia, ahora con 130 votos, tan errado no estaba. Bueno, pero no importa, no importa. Igual no es representativo. No, claro, no es representativo, cuando le erran no es representativo. No importa, por eso no importa. Bueno, pero tan errado no estaba, o sea, independientemente a que cuando termine la encuesta pueda ser otra, tan errado cuando yo pongo la justicia no está, si no la gente no pone, o es toda estúpida, igual que yo. No, entonces vamos a razonar bien. La pregunta es, ¿cómo lo siente usted que fue de alguna manera los primeros y cómo se puede arreglar esto? Porque los que hemos vivido y conocemos otros países que han empezado con los problemas en la justicia terminaron muy mal. Esa imagen de la justicia, acá en Uruguay. Sin lugar a dudas, uno de los temas más graves. No sé si a la gente es la que más le urge, pero es de lo más grave. Porque la gente es como aquello que decía Bertolt Brecht, mientras no vengan por mí. Exacto, exactamente. Ahora, nosotros hemos dicho, y yo cada vez estoy más convencido, que cuando dentro de 50, 100 años se haga la historia de la justicia del Uruguay, este periodo va a ser el más bochornoso de la historia. No se respetan ni los principios generales del derecho. No se respeta la irretroactividad de la ley, no se respeta los tiempos de prescripción, el no juzgar 2 veces por la misma causa. Acá la opinión pública percibe, y yo creo que lo percibe en base a un hecho real, que según quien sea el acusado, así va a actuar la justicia. Según quien sea, va a ser la celeridad de la justicia y va a ser, digamos, la lenidad o la contundencia de la justicia. Según quien sea. Y cuando eso ocurre es muy grave, porque hay uno de los pilares de la democracia que entra en entredicho. Hay mucha gente que hoy ya descree de la justicia. Y aparte, y acá a favor de los magistrados, las leyes también parecen hechas en joda, hablando, disculpen el término, ¿no? Realmente hay cosas, vamos a una ley 19.580, ante la mera denuncia del acusado es culpable, lo separan de sus hijos, le sacan la casa, le sacan lo que sea, entra en un infierno, y capaz que es una denuncia que es una mentira total, no se sabe, pero bueno, y ni que hablar en tema de pasado reciente, lo hemos dicho más de una vez, acá se juzga sin pruebas, los propios fiscales han dicho, yo juzgo por convicción, no por prueba. ¿Y dónde están los principios del derecho? Esto es gravísimo, la justicia realmente está en un serio problema. ¿Cómo se sale? Bueno, realmente habrá que hacer cambios sustanciales. Nosotros hemos propuesto incluso un proyecto de ley que levantó mucha resistencia, que tipifique el delito de prevaricato a jueces y fiscales. Lo hemos propuesto, lo hemos planteado, los fiscales saltaron como mono herido, fueron a la Corte Internacional, no sé a dónde, para pedir que acá no trataran este tema, hubo toda una presión y el tema no se trató, quedó en un cajón ahí porque nadie lo quiso tratar en el Parlamento, nadie quiso malquistarse con fiscales o jueces, pero una ley que tipifique el prevaricato puede ser un paso positivo. Se dirá, ya existe el abuso de funciones, como dijeron, pero el prevaricato con sanciones mucho más graves y en forma más concreta es mucho más efectivo que un delito general como el abuso de funciones. Entonces, ¿cómo se arregla? Indudablemente cambiando la actitud. Hoy, jueces y fiscales
no todos por supuesto, pero muchos jueces y fiscales actúan a veces, en base a una militancia política y no en base a la aplicación estricta del derecho. Yo creo que eso es clarísimo. Yo he dicho últimamente con cierta sorna, pero recién se dieron cuenta. Porque le están Por eso era la pregunta, ¿no? De hecho, fue la frase que usé para titular la entrevista. O sea que existe manada, como dice Gabriela Fossati, y además está partidizada la justicia según su opinión. Pero sin lugar a duda, partidizada, en el tema pasado reciente, en el tema género, ahí no hay ninguna duda el sesgo que hay hoy en la justicia. Para mí no hay ningún sesgo. Y bueno, y en el tema político partidario también lo puede haber, y hay hechos recientes que dan indicios de que sí también ocurre así. Yo qué sé, más allá de que, puede haber también responsabilidades penales reales en lo que se acusa, pero a veces hay sesgos que son evidentes, me parece, y lleva a que la gente, ponga en entredicho la verdad. ¿Como el caso de Sosi? El caso de Sosi, exactamente. Yo digo, si Besosi es culpable, que pague. Y si tienen que ir los 19 intendentes, como él dijo, que vayan los 19 intendentes para adentro, que paguen todo. Ahora, mientras no sea culpable, mientras no se esté la condena, mientras no se haya expedido la justicia, lo único que cabe acá es esperar callado la boca. Ahora, hay indicios también de que la Fiscalía ha actuado políticamente en este caso. Hay muchos indicios de eso. Bueno, es grave, es gravísimo. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo sentí en carne propia. Si me habrán pegado o dado palo desde la justicia misma por distintas actitudes o cosas nuestras. Si me los habrán pegado. Yo lo sentí en carne propia. Ahora, ¿cómo se cambia esto? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué pregunta? Pero va a haber que encontrar primero que nada un fiscal de corte que dé garantías a todo. La pregunta es, ¿existe? Sea ¿no? 1 o 3, ¿no le cambia? Hablo de la gobernanza. No, sí, no cambia. Cuando se propuso, el entonces diputado Subía propuso la colegialización de la Fiscalía, nosotros lo apoyamos porque dijimos, es demasiada responsabilidad, demasiado poder en una sola persona. Si la Suprema Corte de Justicia tiene 5 magistrados y hoy los jueces tienen la parte más liviana, si vamos al caso del proceso penal, bueno, es lógico que la Fiscalía sea colegiada. Ahora, si es colegiada, pero todos actúan como manada, ¿no? Bueno, estamos en la misma, no cambia nada. Fabián. Manini, Cabildo Abierto intentó con una consulta popular vinculada al proyecto de deuda justa, así se presentó públicamente. Finalmente no se concretó por razones que se entienden son de tipo administrativas, ¿no? Porque las firmas se habrían concretado, pero hubo cuestiones de forma que llevaron a que no se pudiera concretar. Ahí le hago 2 preguntas y son súper concretas. Son, primero, ¿qué análisis hace de eso? Porque seguramente algo faltó, que se puedan tener que ver con mayor cantidad de firmas, comunicación con la gente y demás. Y lo otro es, ¿va a insistir? ¿Puede insistir? ¿Hay una solución legislativa? ¿Hay otra forma de atender esta situación? Sí, lo primero, faltaron firmas sin lugar a dudas. El PIT-CNT, con toda la organización que tiene, 400.000 afiliados, un partido del volumen del Frente Amplio que apoyó, dividido, pero apoyó buena parte de él, bueno, logró sus firmas, tuvo el mismo porcentaje de descarte que nosotros, de no aceptada por no coincidir, pero con la ventaja que logró 100.000 firmas más, por lo tanto le dio igual para llegar a la consulta. Nosotros juntamos 100.000 firmas menos y ese descarte que se hizo por no coincidir nos dejó afuera porque nos faltaron 20.000 firmas para llegar al mínimo necesario. Estamos convencidos que esas firmas obedecen a gente real. Se publicó para esta instancia de ratificación en las redes el listado de los 40 y pico de mil que no se le validaba la firma y no hubo uno que dijera yo estoy en la lista y no firmé, ¿no? No hubo uno. O sea, estoy convencido que esas 40 y pico de mil son 40 y pico de mil voluntades reales que no se están respetando porque no les coincide su firma. La gente cambia la firma, muchísima gente cambia, y sobre todo si firman la papeleta 20, 30, 40 años después de haber sacado la credencial, ¿no? Seguramente acá mismo algunos de nosotros nos invalidarían la firma. Yo puse como, fui a hablar con el presidente de la Corte Electoral y él me ponía un ejemplo que él se acordaba que en el plebiscito contra la ley el referéndum contra la ley de caducidad le bocharon la firma, le rechazaron la firma a Liber Seregni, ¿no? Digo, si será real eso que la firma cambia. Entonces,
vamos a proponer un proyecto para que todas las consultas se hagan con huella dactilar. Hoy solo corre para los referendos y no para los plebiscitos. Entonces, faltaron firmas. ¿Por qué faltaron firmas? Porque Cabildo quedó totalmente solo en esta instancia, salvo el Peri y una diputada blanca de Paysandú y un edil también, que aportaron cientos de firmas, y no miles, cientos de firmas. Salvo eso, Cabildo quedó solo. ¿Por qué quedó solo? Yo creo que ahí hubo mucha mezquindad política, porque era el de la iniciativa, porque se podía llevar una medalla, por esto, por lo otro. El hecho que más allá de la propuesta fue prácticamente que unánime en el espectro político no acompañar con la firma. Quedó solo. La estructura de Cabildo es la de Cabildo, un partido con escasísimos recursos comparado con lo que se necesita para una campaña de este tenor. Así todo, estamos convencidos que juntamos las firmas necesarias, pero lamentablemente no fueron validadas todas y no vamos a tener plebiscito. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Por supuesto que vamos a insistir. Tenemos distintas instancias, tenemos la ley de presupuesto, vamos a insistir en soluciones más amplias de las que se dieron ya el año pasado para un determinado sector de los deudores. Hay muchísima gente endeudada y sobre todo endeudadas con el Estado. El Estado es el principal usurero en este país. El más usurero de todos es el Estado, ¿no? Vaya uno a atrasarse un día en una factura o en el BPS o en la DGI. Bueno, yo creo que ahí hay que recalcular deudas, ir a la deuda justa, no a la deuda que hoy se quiere cobrar, que es pavorosa comparado con el origen de la deuda. Yo creo que es de sentido común. Hay 700.000 deudores irrecuperables. ¿Vamos a seguir mirando para el costado porque Cabildo lo propuso? Yo creo que es una suerte de obligación ética de cualquier gobernante encontrarle solución a esto. ¿Qué estamos esperando? 700.000 deudores considerados irrecuperables por el propio Banco Central. Es demasiada gente acá en el Uruguay. Está bien bancar que todos los días, ahora estamos hablando acá, en estos minutos, se sigue violando la Constitución de la República, porque prohíbe la usura. Y no es usura intereses del 100 y pico % en un país que tiene una inflación del 5%. ¿No es usura? Claro que es usura. Entonces, ¿para qué está el artículo 52 de la Constitución? Que dice, está prohibida la usura. Bueno, algo hay que hacer. Nosotros vamos a seguir peleando, creemos que hay que terminar en una solución, porque no le sirve a nadie. Los deudores irrecuperables no le pagan a nadie, no le van a pagar al acreedor. No le van a pagar a nadie porque son irrecuperables, la definición es clara. Usted que hablaba del tamaño de los enemigos, el sistema financiero es un enemigo grande, ¿eh? Y por supuesto que sí, es uno. Le pasó factura entonces. Pero qué duda tiene. Que tiene poder, yo creo que no descubro el agujero del mate si lo digo, ¿no? Me parece, ¿no? Bambi. Estaba leyendo un poco los mensajes que nos mandaba la gente y varios de ellos, leí ahí al azar, pero 4 o 5 decían, si Manin hubiera sido el ministro del Interior, hubiera sido todo muy diferente y no estarían pasando determinadas cosas. ¿Usted se siente que es así? ¿Que usted se siente capacitado como para ser ministro del Interior? Y si es así, ¿qué medidas se toma drásticamente de primera mano? Yo nunca me vi ni pretendí ser ministro del Interior, ni me vi. Estamos de acuerdo. Pero un ministro del Interior, lo primero que precisa es el apoyo de todo el sistema, de todos. De acuerdo. No solo el presidente de la República. Porque acá ni MacArthur, de ministro del Interior, arregla esto si no tiene el apoyo político de todos. No lo arregla ni Batman. No lo va a arreglar. Tiene que poner, tiene que tener un apoyo, un consenso de que hay que cambiar las cosas. Los presos tienen que trabajar obligatoriamente, sí o sí. Tienen que trabajar y hay que crear una infraestructura para que trabajen. No pueden estar ociosos todo el día pergeñando a ver qué van a hacer cuando salgan o ya desde adentro empezar a estar haciendo cosas que... Ordenando matar gente. Exactamente, no puede ser. Yo no digo que no se haga nada en esos sentidos, se está trabajando, pero no alcanza ni a la cuarta ni a la tercera parte de los presos. Entonces, creo yo que hay que cambiar muchas cosas, que a veces generan cierto temor, ¿no? ¿Cómo vamos a obligar a hacer algo que no quieren hacer? Eso me contestaron cuando yo lo propuse, me lo contestó el propio comisionado parlamentario. ¿Cómo le vamos a obligar a una persona a hacer lo que no quiere hacer? Bueno, esa persona delinquió, atacó a la sociedad tiene derecho a obligarlo a hacer lo que no quiere hacer, ¿no? Y aparte, no hay otra forma de recuperarlo, yo por lo menos no veo otra forma mejor, capaz que hay alguna otra, pero la mejor es generarle el hábito de trabajo que capaz que no lo tuvo nunca. Y vamos a insistir con eso. Un ministro del Interior, sea quien sea, tiene que tener el apoyo
político para poder llevar a reformas a fondo, cambios a fondo en las políticas de seguridad. Si no, sea quien sea, va a fracasar, sin lugar a dudas. Manini, ¿qué postura va a asumir Cabildo ahora que será oposición respecto a temas del pasado reciente? No hablo de búsqueda de desaparecidos, porque ahí está claro, ya en este gobierno pasado Cabildo acompañó. Pero, por ejemplo, el proyecto de ley que naufragó de arresto domiciliario para personas mayores a 65 años. Bueno, no vamos a insistir porque sería de masoquistas insistir con un proyecto que sabemos que va a rebotar abiertamente. Si no tuvo andamiento cuando había mayoría en la coalición republicana, o sea, mayoría no frente amplista, que son los que están impulsando este proceso de venganza en vez de justicia, como nosotros le llamamos. Si no hubo mayorías o no hubo posibilidades en el gobierno anterior, menos la va a haber en este. O sea que no vamos a insistir con el proyecto de ley, pero no vamos a dejar de denunciar que estamos sufriendo un proceso de venganza y no de justicia. Acá es la venganza contra un sector, contra quienes en su momento los enfrentaron y evitaron que el Uruguay fuera por otros carriles que vaya a saber hoy dónde estaría. Eso es evidente, que se cometieron errores, todo lo que quiera, pero hoy por hoy se está llevando gente presa ante la mera denuncia, ante testimonios totalmente discutibles y poco creíbles en muchos casos. Bueno, basta una denuncia para que termine el preso, y lo hemos denunciado desde el primer día. Vamos a seguir en esa misma tesitura, no vamos a presentar proyectos de ley que sabemos que son inviables. ¿Ha hablado con el presidente Orsi? Con el presidente Orsi todavía no he hablado, tengo previsto hablar. Y seguramente de estos temas se lo voy a volver a insistir. Yo he hablado con él cuando él era intendente, en otras situaciones, yo era comandante del ejército, y esto que estoy diciendo hoy yo siempre lo mantuve y lo dije. Muy bien, Guido Manini Ríos, entonces, líder de Cabildo Abierto, gracias por esta charla en Buscadores. Bueno, gracias a ustedes, saludos a toda la clase.